renta variable está siendo el activo por excelencia. Este año estamos viendo subidas importantes en todos los mercados y fundamentalmente está siendo por fin Europa. Europa con subidas superiores al 10%, pero también Estados Unidos, que había subido tanto durante los últimos años, está alcanzando niveles máximos históricos y con subidas en el año superiores al 6%. Y los mercados emergentes también subiendo pues cerca del 12% en la mayoría de ellos. Japón está un poco más rezagado, pero también con subidas importantes cercanas al 5%. Y lo mejor de todo es que parece que los mercados pueden seguir subiendo en los próximos meses. El crecimiento económico acompaña y los beneficios empresariales, que es lo más importante, con subidas superiores al 20% en Europa y cercanas al 14% en Estados Unidos. Europa se está comportando mejor, pero sobre todo porque los beneficios empresariales están comportándose mucho mejor. Por primera vez estamos viendo crecimientos por encima del 24-25%, datos del primer trimestre del ejercicio 2017, y todo parece indicar que continuará. Por lo tanto, Europa, que está algo más barata, que no está barata, pero algo más barata que Estados Unidos, seguramente será el mercado que mejor lo haga en los próximos meses. La renta fija en general se está comportando de forma correcta, pero yo diría que tampoco muy bien, y es normal. Los tipos de interés están muy bajos, en concreto la mayoría de los mercados desarrollados con rentabilidades cotizadas negativas y por lo tanto ganar dinero con tipos negativos es muy difícil. La evolución tampoco está siendo negativa, ¿por qué? Porque las inflaciones siguen estando controladas, están los bancos centrales y por lo tanto en general está siendo un año decente, pero con rentabilidades pues en torno al 1%, o en los mercados más desarrollados como puede ser Alemania, Francia o incluso en Estados Unidos, pues con rentabilidades cercanas al 0%. La renta fija en el largo plazo, la verdad es que no va a ser el activo que mejor lo haga. Estamos hablando de rentabilidades muy bajas, con tipos que, como decíamos, cercanas a cero negativas, y por lo tanto no será un activo que nos dé demasiadas alegrías. Pero tampoco vamos a pensar que por lo menos en los próximos 2 o 3 años veamos pérdidas importantes. Los bancos centrales empezarán a subir tipos de interés poco a poco y seguramente en Europa a finales de 2018, incluso en el 2019, y por lo tanto es un activo que más o menos debería hacerlo igual que la inflación. Bueno, la victoria de Macron va a tener un efecto positivo. Los mercados ya poco a poco lo habían descontado y hemos visto cómo Francia, España e Italia han mejorado las primas de riesgo, pero sobre todo la tranquilidad por parte de los inversores no europeos hacia Europa. Se disipan mucho las dudas sobre el futuro del euro y por lo tanto está volviendo a entrar dinero hacia Europa y los mercados de renta variable lo están recogiendo de forma muy positiva.